Buen día a todos. Somos de la Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Químicas, región Coatzacoalcos Minatitlán, en el programa educativo Maestría en Ingeniería de Procesos. Estamos en la materia de termodinámica impartida por el doctor Lucio Álvarez Pérez. Exponemos el proyecto Circuito de Síntesis de Amoníaco. Lo presentamos Cruz Vázquez Héctor de Jesús, Espejo Zárate César Antonio, Jiménez Amador Luis José y una servidora Cruz Girón Sara Isabel. Como introducción tenemos que el amoníaco es un producto químico esencial en la industria química. Se utiliza para fertilizantes nitrogenados, como son la urea y sales amoniacales, también en la síntesis química. Actualmente ha generado relevancia como portador de hidrógeno y vector energético. La producción mundial supera cientos de millones de toneladas cada año y se cree que seguirá en aumento debido a la demanda de alimentos y de energía. La producción industrial de amoníaco se realiza mayormente por el proceso Haber-Bosch, que es prácticamente la reacción entre el nitrógeno y el hidrógeno a altas presiones y temperaturas. A pesar de que este proceso es muy utilizado, todavía tiene limitaciones termodinámicas y cinéticas, lo cual limita la conversión en un solo ciclo. Este proceso se divide en circuitos de generación y purificación del gas de síntesis, síntesis del amoníaco y etapas de separación, comprensión y refrigeración. ¿Cuál es la importancia del circuito de síntesis? Uno es el núcleo del proceso desde el punto de vista termodinámico y energético. El reactor opera con hidrógeno y nitrógeno utilizando catalizadores como el fierro. Se concentran las principales irreversibilidades y el mayor consumo energético en este proceso. Justificación. El circuito de síntesis se concentra los fenómenos clave, el equilibrio químico, la transferencia de calor, comprensión y separación de fases. La reacción es altamente exotérmica en este circuito y está limitada por el equilibrio termodinámico. Las variables como la temperatura y la presión influyen decisivamente en la conversión y el consumo energético. Un análisis riguroso exige un enfoque termodinámico sólido en este caso. En esta sección abordaremos la descripción del problema, la cual se centra en la simulación y evaluación técnica del circuito de síntesis de amoníaco. El objetivo principal es modelar con precisión el comportamiento termodinámico y operativo de esta unidad para optimizar su rendimiento. Para lograr la recuperación del producto, el sistema integra un tren de enfriamiento multietapa, diseñado para llevar la mezcla a las condiciones óptimas de condensación. Esto se complementa con un sistema de separación de alta presión, donde se extrae el amoníaco líquido mientras se mantiene la precisión necesaria para el ciclo de síntesis. Entrando en los fundamentos químicos, la base de este proceso es la reacción de Haber-Bosch, que consiste en la combinación de nitrógeno e hidrógeno para producir amoníaco. Como vemos, se trata de una reacción que busca equilibrio químico. Para facilitar que la reacción ocurra a una velocidad industrialmente viable, empleamos un catalizador de hierro soportado, el cual permite alcanzar el equilibrio con mayor rapidez. Un punto clave en nuestra simulación es que la conversión por paso está limitada en un 30.4%. Debido a este valor relativamente bajo, la recirculación se vuelve estrictamente necesaria para no desperdiciar materia prima y elevar la eficiencia global del circuito. En el diagrama de la derecha pueden observar la configuración interna del reactor de síntesis, diseñado para manejar estos fluidos y optimizar el contacto con el catalizador. Pasando a las condiciones de operación que rigen nuestra simulación, el sistema maneja un flujo total de 7.537.3 kg/mol/hora. Este volumen de carga se divide en su composición principal por 5.592.1 kg/mol/hora de hidrógeno y 1.874.3 kg/mol/hora de nitrógeno. Estas cifras son la base para el balance de masa en todo el lazo de síntesis. Para procesar estos flujos, el diseño integra equipos críticos, el reactor 105D, una serie de separadores para la recuperación del producto, diversos intercambiadores de calor y el compresor de cuarta etapa. Este último es vital para elevar la presión de los gases de recirculación hasta el nivel requerido por el reactor. Un aspecto técnico fundamental es el manejo de las corrientes de purga y separación. Hemos definido que la corriente de purga 7 representa exactamente el 2.164% del efluyente del reactor para evitar la acumulación de inertes. Asimismo, en la etapa de separación, la corriente 19 constituye el 63.9 de la corriente 18, asegurando una extracción eficiente del amoníaco formado. El propósito central de este estudio es realizar una validación exhaustiva de nuestro modelo de simulación. El primer gran objetivo es reproducir con precisión los valores de diseño de todas las corrientes del circuito. Más allá de los flujos, nos enfocaremos en evaluar variables críticas que determinan la operatividad del sistema. Analizaremos perfiles de densidad y entalpía, así como la fracción de vapor en puntos estratégicos.
Una diferencia clave de este análisis es el rigor metodológico en la sección del modelo matemático. Vamos a comparar diferentes paquetes termodinámicos, específicamente Penn-Robinson y Swap Release 1, junto con otros dos paquetes propuestos. La simulación computacional, como en Aspen Plus, se han vuelto fundamental para el estudio y la optimización de procesos en la industria química, ya que permiten evaluar las condiciones de operación, analizar los balances de materia y energía y mejorar el proceso sin una experimentación industrial. Es crucial seleccionar el paquete termodinámico. Modelos clásicos como Penn-Robinson y Swap-Raleigh-Wong son útiles para realizar las simulaciones. Sin embargo, Lee Kessler-Pöckler y BWRS describen mejor el comportamiento del sistema bajo condiciones severas y fortalecen la confiabilidad del análisis. Y a continuación voy a explicar la metodología realizada para la obtención de nuestro proyecto final. En este caso, nosotros realizamos este esquema, el cual engloba todos los pasos que utilizamos para realizar el proyecto. En primer lugar, se define el proyecto. En este caso, el circuito de síntesis de amoníaco. Recordemos que para la obtención de amoníaco existen diferentes etapas. En este caso, nosotros vamos a indagar únicamente en el circuito de síntesis. Posterior se hizo revisión bibliográfica y fundamentos teóricos. Se define el problema y el alcance del estudio. Se seleccionaron las herramientas de simulación. Para nosotros, Aspen Plus. Se definió el entorno de simulación. Posterior, se realizó la selección de paquetes termodinámicos, dos designados, Penn-Robinson y SRK, y dos propuestos, WBRS y LKP, correspondiente a Benedict Weber y Lee Kessler, respectivamente. Posterior, se hizo el mapeo y la configuración de los equipos. Se realizaron cálculos para los criterios de purga, esto relacionado al balance de materia que establece el problema. Se realizó la estrategia de convergencia numérica. Se hizo un análisis comparativo entre los modelos termodinámicos designados, elegidos. Se hizo un análisis de resultados y una discusión. Y finalmente se obtuvieron conclusiones del estudio. Es decir, se obtuvo... Ok, eso va para afuera. En la siguiente diapositiva se explica la síntesis industrial del amoníaco, es decir, se explica una visión general de nuestro proceso. La síntesis de amoníaco está basada principalmente en conversión catalítica de hidrógeno y nitrógeno bajo condiciones severas de operación, integrando reacción, separación y recirculación. A grandes rasgos podemos clasificar nuestro circuito en 4 etapas. La primera corresponde a la alimentación y al acondicionamiento del gas de síntesis, en el cual se mezcla el gas fresco con corrientes recicladas y hay un ajuste inicial en la temperatura. Posterior pasa a una etapa de compresión y de reacción catalítica, donde se eleva la presión del gas y finalmente se realiza la síntesis del amoníaco en el reactor. Aquí a continuación mostramos la reacción exotérmica que se da en el reactor. Aquí mencionamos que está catalizada sobre hierro, la cual corresponde a una molécula diatómica de nitrógeno que reacciona con 3 moléculas diatómicas de hidrógeno para producir 2 moléculas de amoníaco. Posteriormente, lo que se obtiene del reactor se enfría y se separa, es decir, condensamos el amoníaco enfriándolo y separamos la fase líquida. Para esto utilizamos flashes. Finalmente, recirculamos y purgamos el sistema, es decir, retornamos gases no convertidos a reacción y tenemos una purga controlada en equipos de separación. En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo de proceso correspondiente al circuito de síntesis de amoníaco realizado en Aspen Plus. Como mencioné anteriormente, se destacan 4 etapas las cuales pueden clasificar el proceso y generar un mayor entendimiento. En primer lugar, tenemos la etapa de alimentación y acondicionamiento del gas de síntesis, en la cual el gas que llamamos fresco, que corresponde a la corriente 16, es mezclada con una corriente de recirculación que proviene del sistema de reacción. La segunda etapa, que corresponde a la alimentación, compresión y reacción, involucra al compresor y al equipo de síntesis, al reactor. En esta etapa, la finalidad es poder aumentar la presión de la corriente de alimentación
hasta la presión requerida por diseño en el reactor. La tercera etapa es la etapa de enfriamiento y separación de amoníaco, en la cual hay un tren de condensadores que son intercambiadores de calor, los cuales nos ayudan a reducir la temperatura y a la condensación de la corriente de amoníaco hasta las condiciones requeridas en el equipo de síntesis. Y para la separación del amoníaco se involucran equipos flashes, los cuales nos ayudan a obtener corrientes líquidas de amoníaco, las cuales se envían a la siguiente etapa del proceso general. Y finalmente, la etapa de recirculación y purga del sistema se basa en el splitter, el cual divide la corriente que proviene del reactor y manda tanto una sección a recirculación y a mezcla de gases con el gas fresco y a la sección de obtención de amoníaco líquido. La siguiente tabla muestra los equipos y su identificación en el proceso. Es decir, todos los equipos que involucran en la sección de síntesis tienen un ID específico en Aspen Plus. Por ejemplo, para un mezclador de flujo están identificados como mixers, mixer 1, mixer 2, mixer 3. Los convertidores de amoníaco, en este caso el reactor, está designado como 105D. Divisores de flujo o splitters, intercambiadores de calor, enfriadores que tienen la anotación, tienen el número que corresponde al tag del equipo, y C de condensador, que dependiendo el tipo de o requerimiento puede ser un condensador o un calentador, el compresor y los separadores, en este caso separadores flash. Para garantizar la validez de nuestros resultados, no nos limitamos a un solo modelo. Seleccionamos 4 paquetes termodinámicos bajo criterios teóricos específicos. Penn Robinson como nuestro caso base, por ser el estándar industrial para hidrocarburos a alta presión. SRK Swap Release 1 para comparar desviaciones en la fase vapor. Y BWRS Benedict Webb Rubin Starling, una ecuación multiparamétrica que teóricamente debería predecir mejor la densidad del gas supercrítico. Y finalmente LKP Lee Kessler Plocker para evaluar su comportamiento en mezclas asimétricas con gases polares como el amoníaco. Entonces, para los pasos clave en el proceso de simulación en Aspen Plus, iniciamos la configuración del entorno definiendo los componentes químicos del sistema. Además de los reactivos que son el nitrógeno y el hidrógeno, así como el producto amoníaco, fue crucial incluir metano y argón como inertes. Su presencia es determinante para evaluar el efecto de acumulación en el lazo de reciclo y calcular la purga necesaria. Ahora, para la base termodinámica no nos limitamos a un solo algoritmo, sino que configuramos 4 escenarios comparativos. Son los que se han mencionado anteriormente, que sería en este caso la ecuación de Penn-Robinson como caso base estándar, SRK para evaluar desviaciones en fase vapor, BWRS seleccionado por su precisión teórica en densidades supercríticas y Lee Kessler Plocker para analizar el comportamiento de la mezcla asimétrica. Siguiendo con los pasos clave en el proceso de simulación en Aspen Plus, se colocan las condiciones de reacción en el reactor, que en este caso sería la reacción de conversión y también la reacción como tal. Y un punto crítico en procesos con reciclo es la acumulación de inertes, en este caso el argón y el metano. En lugar de adivinar un flujo de purga, realizamos un balance de materia analítico para los inertes. Determinamos que para cerrar el balance y mantener el estado estacionario, era necesario purgar exactamente el 2.21% del flujo de reciclo. Este valor calculado fue el que ingresamos al bloque splitter, asegurando que la acumulación de masa en el sistema fuera de cero. Y para garantizar una solución robusta, implementamos una estrategia de convergencia en 3 niveles. Primero, definimos las corrientes de corte o tear streams explícitas en el reciclo. No dejamos que el simulador adivinara, sino que inicializamos manualmente las variables de presión y temperatura con valores cercanos a la operación real para darle al solver un punto de partida lógico. Segundo, detectamos que ciertos modelos termodinámicos, específicamente SRK, presentaban errores de divergencia. Para solucionarlo, intervenimos los parámetros numéricos del algoritmo. Aumentamos el límite de iteraciones de 30 a 200 y ajustamos la tolerancia de error a 0.0001. Esos ajustes fueron clave para asegurar la estabilidad del cálculo iterativo y cerrar el balance de masa
en todos los escenarios evaluados. Y en esta diapositiva se describe el procedimiento utilizado para la validación del modelo de simulación. La validación se realizó mediante la comparación de los resultados obtenidos con los datos de diseño disponibles, principalmente presión, temperatura y flujo molar en corrientes clave del proceso. Como parte de este análisis se verificaron los balances de materia para asegurar la coherencia del modelo y la correcta conservación de masa en todo el circuito. Posteriormente se analizaron las desviaciones de presión y temperatura, identificando las zonas de proceso en donde el modelo presenta mayor sensibilidad. Y la metodología de comparación consistió en simular el proceso bajo las mismas condiciones operativas, modificando exclusivamente el paquete termodinámico. De esta forma se evaluó el impacto de cada modelo en propiedades y variables clave, garantizando que las diferencias observadas se deban únicamente al modelo termodinámico empleado. A continuación, se muestra el análisis de resultados que se realizó para poder validar los modelos termodinámicos con respecto a los datos de diseño. Es decir, se realizan comparaciones de diferentes variables de proceso, en este caso específicamente presión, temperatura, flujos másicos y calores de equipos, para poder determinar qué modelo termodinámico dentro del simulador Aspen Plus fue capaz de reproducir los datos de diseño de una mejor manera o de una manera más fiel a lo que sucede en la realidad. En primer lugar, en esta tabla se muestra el porcentaje de error de lo que se obtuvo en cada modelo termodinámico con respecto a los datos de diseño, específicamente para la presión y la temperatura. Y se pueden destacar dos cosas. La primera es que para SRK el porcentaje de error de la presión es mínimo, con un valor de 0.11, pero la temperatura, el porcentaje de error es alto, es de aproximadamente 17% promedio, comparado con WBRS, en este caso Benedict Weber, el cual arroja una variación, un porcentaje de error promedio muy pequeño comparado con SRK. Y en Lee Kessler, el error todavía disminuye mucho más, es decir, se obtienen valores correspondientes a la presión y la temperatura de las corrientes muy cercanos a los que se obtienen o los que se dieron por diseño. La tabla se puede interpretar de mejor manera en el siguiente gráfico, que corresponde a un gráfico de errores promedio de cada modelo que corresponde a las variables de temperatura y presión. En este caso, si pueden ver, las barras de temperatura aumentan en Penn Robinson y SRK, es decir, son muy altas, y son mínimas para Benedict Weber y Lee Kessler, los dos modelos termodinámicos propuestos, en los cuales Lee Kessler presenta el menor error promedio para la presión y la temperatura. El siguiente gráfico nos muestra el porcentaje de error correspondiente a la fracción a la salida del reactor a la corriente 4 con respecto a los datos de diseño. Y de nueva cuenta podemos notar que el modelo termodinámico Lee Kessler es el que reproduce de forma más cercana lo que se obtiene por diseño. Con respecto a los flujos másicos a las condiciones de operación, de igual manera obtuvimos el valor operativo que fue designado y es el de diseño y se compara con lo que se obtiene en cada modelo termodinámico. Y el gráfico que nos indica el porcentaje de error promedio se muestra en la siguiente diapositiva. Que otra vez, si se dan cuenta, Lee Kessler es el que tiene un menor porcentaje de error con respecto a Penn Robinson y SRK. Incluso para los flujos másicos de diseño, el modelo termodinámico propuesto Benedict Weber es el que tiene un mayor porcentaje de error. A continuación se muestra el trabajo realizado por el compresor de cuarto paso. Se muestra los trabajos netos de cada modelo termodinámico y asimismo se muestra el calor liberado por la reacción en el reactor en kilojoule por hora. Con respecto a los calores intercambiados en los enfriadores e intercambiadores, se realizó la comparativa entre el dato de diseño y lo obtenido
por cada modelo termodinámico. Y en el gráfico podemos notar que Penn Robinson y Lee Kessler son los que tienen un menor porcentaje. Pero comparando las demás variables de proceso, Lee Kessler también nos ofreció errores mínimos. Por lo tanto, Lee Kessler es quien tendría la mayor fiabilidad para la reproducción de los datos de diseño. A continuación se muestra una tabla general en la cual por cada corriente podemos obtener variables termodinámicas, las cuales son muy utilizadas en el momento que se realiza un análisis termodinámico de un proceso. Por ejemplo, densidad, entalpías, fracciones de vapor, presión, temperatura. Y podemos ver o podemos destacar que obtuvimos entalpías negativas para todas las corrientes. Esto no significa que el valor sea incorrecto, sino que hay que recordar que cada simulador tiene una diferente temperatura de referencia a la cual realizan sus cálculos. Es decir, internamente tiene programada una temperatura específica, por lo cual nos arroja, o podríamos pensar que el simulador nos arroja datos incorrectos, pero no, sino tiene que ver con esa temperatura de referencia que siempre está involucrada dentro de el simulador. Por último, las conclusiones. En síntesis y validación del modelo de simulación tenemos que se validó en Aspen Plus versión 14 para síntesis de amoníaco a altas presiones. Se llegó a un 30.4% en conversión. El hidrógeno se mantuvo estable en la recirculación y el cierre de masa correcto y la purga de 2.16 sin acumulación de inertes. En análisis de termodinámica y modelos, el reactor reprodujo coherentemente la conversión, validando así el modelo. El sistema mostró alta sensibilidad al paquete termodinámico. Presiones mayores a 150 bar solo mostró que los modelos cúbicos fueron insuficientes. Entonces, la termodinámica es determinante para predecir las variables del proceso. ¿Cuál es la comparativa de los modelos? Penn Robinson y Swaffer-Lisbon tuvieron buen desempeño en la cuestión de la presión, pero deficiencias importantes en las temperaturas. BWRS tuvo una mejor presentación en el gas, presiones mayores a 150 bar, y tiene un error promedio del 2% en las temperaturas. Lee Kessler-Pogler es un modelo más preciso para este estudio y tuvo errores mínimos en la presión y las temperaturas, por lo cual decidimos quedarnos con ese modelo termodinámico para representar el circuito de síntesis de amoníaco. Al ejecutar la simulación, el principal reto numérico fue el lazo de reciclo, debido a que la conversión por paso está limitada por el equilibrio químico. No es posible convertir todos los reactivos en una sola etapa, haciendo que el reciclo sea obligatorio. Un factor crítico detectado es la acumulación de gases inertes como el argón y metano dentro del reciclo. Si estos no se controlan, diluyen los reactivos y pueden volver el proceso inviable. Para solucionar esto, calculamos un criterio de purga óptimo de 514.7 kg/mol/hora, lo que equivale a un factor de división de 0.0216 en el bloque split. Sin este ajuste fino, la simulación simplemente no converge o arroja resultados que carecen de sentido físico. Finalmente, al utilizar el modelo termodinámico SRK, enfrentamos inestabilidades numéricas significativas. Para estabilizar el sistema, aumentamos el número de iteraciones, reinicializamos variables y empleamos tier variables con estimaciones iniciales de 150 bar y 35 grados. Estas técnicas permitieron que el simulador resolviera con éxito un sistema altamente no lineal, demostrando que simular requiere entender a fondo cómo el software procesa los datos. Para concluir, es vital entender que los resultados obtenidos no son meramente numéricos, tienen un impacto directo en el diseño físico de la planta. Un modelo termodinámico incorrecto puede derivar en errores graves de dimensionamiento para equipos críticos como intercambiadores, separadores y compresores, lo que comprometería tanto la seguridad como la rentabilidad del proyecto. En cuanto a las implicaciones industriales, nuestro análisis determinó que el modelo LKP fue el más preciso para predecir el equilibrio líquido-vapor. Gracias a este modelo pudimos asegurar la recuperación de amoníaco a menos 22 grados Celsius y evaluar el alto impacto energético que supone operar a presiones extremas, cercanas a los 164 bares. Como reflexión final, este estudio reafirma que la recirculación es el corazón del proceso de síntesis. Hemos demostrado que, si bien las herramientas de simulación son potentes, el software no reemplaza el criterio ingenieril, sino que lo exige. La capacidad de interpretar desviaciones y ajustar parámetros como la purga o las variables de TIR es lo que realmente garantiza un diseño robusto y funcional.